Hola, hola, espero que estén teniendo un día bendecido. El otro día estaba pensando, mientras estaba pensando el mensaje de que íbamos a escribir para el día de hoy, qué era lo que iba a ser el tema a tratar. Por un momento pensé en hacer una especie de encuesta para ver qué libro le interesaba más a la persona, hacer un estudio acerca de un libro completo. Pero en eso pensé, si yo en este momento hago una encuesta sobre el libro que la mayoría de las personas quieren en que me enfoque, fijo me van a pedir primero que nada el libro de Apocalipsis. Ese siempre es el destacado. Y hay un pequeño problema con esto. Ya sea porque le tienen miedo a la situación económica, porque hay muchas guerras, porque hay muchas catástrofes naturales, terremotos, huracanes, por lo corrompida asquerosa que está la sociedad, o ya sean cosas así más mínimas como los avistamientos de ovnis o las ráfagas solares. El Apocalipsis es siempre, siempre, siempre el libro que la gente quiere que uno interprete primero para ver qué es lo que está pasando con los tiempos. Y hay un detalle, el Apocalipsis es la última revelación de Jesús. Eso es algo que no ha ocurrido, del que sí hemos visto sombras y reflejos en el pasado, pero que aún está por venir, no es algo que ya haya sucedido. Entonces, viéndolo así, es un futuro que puede ser lejano o cercano, pero hay cosas que deben de pasar antes de eso. Mi punto aquí es que yo conozco tantas personas que saben cómo va a terminar el mundo en el futuro, pero que no están haciendo absolutamente nada para buscar y permanecer en Dios en el presente. Y eso es algo triste. Viéndolo así, legítimamente me preocupan más las almas de tantas personas que ni siquiera saben qué es lo que Jesús pide para ser salvos. Me preocupa más eso que explicarle a esas mismas personas qué es lo que va a pasar en eventos por venir. Entonces, solo para darles una idea desde hace cuánto las personas están pensando en el fin de los tiempos, esto ha estado presente en la mente de las personas desde hace mucho. Les leo y les explico. El texto de hoy va a ser segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 10. Yo no leo todo el capítulo, no leo todo el libro porque evidentemente estamos constringidos por el tiempo, pero siempre le recomiendo a las personas no confíen solo en lo que yo diga, en lo que su pastor dice. Si a usted le hacen un texto, usted lea un poco antes, un poco después. La regla por lo general son 3 versículos antes, 3 después, para entender contexto. Y acordémonos que los versículos sin contexto tienden a ser pretextos. Pero aquí les voy a dar un chonco de texto bastante completo y les voy a explicar a qué se refiere con esto. Dice segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 10, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, según comienza este texto a explicar, primero que nada, hay cosas que pueden hacer mover el modo de uno de pensar con respecto tanto a la venida de Jesús como a nuestra reunión con Él. Ahí hay dos eventos, eventualmente si estudiamos el Apocalipsis los explicamos más. Ahora, estas cosas también nos pueden conturbar. ¿Qué significa conturbarnos? Esto es alterar algo, el ánimo de una persona, de manera que pierda la serenidad o que no acierte a hablar ni a proseguir lo que hacía. Otra cosa más aquí importante, estas cosas que buscan conturbar son palabras que posiblemente son malintencionadas, son espíritus, y esos espíritus se refiere a espíritus igualmente malintencionados, e incluso podrían ser cartas forjadas para parecer como escritas por los mismos apóstoles. Qué interesante cuando salen personas hablando de libros de la Biblia que no están incluidos en la Biblia. Ay, mira, es que descubrieron un libro que dice tal X cosa. Por algo no están en la Biblia a estas alturas. Y otro punto más dice que estas cosas buscan hacer pensar que el día del Señor, o sea, el fin del mundo, a eso se refiere con el día del Señor desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, está tan cerca que todo lo demás ya no tiene sentido, ya todo lo demás carece de sentido. ¿Será cierto que estamos tan cerca? Sigamos leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, palabra clave, y se manifieste el hombre de pecado. Comienza a describir el hombre de pecado, dice el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí entonces, al terminar esta lectura, les voy a dar la definición exacta de qué es la apostasía, pero es de suma importancia entender que antes de que venga el fin va a suceder esta apostasía y que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es lo que nosotros llamamos en el cristianismo el anticristo,
y se nos da una descripción de qué es lo que hace el anticristo, pero hoy no nos vamos a enfocar tanto en el anticristo porque no estamos haciendo un estudio de Apocalipsis, sino que nos vamos a enfocar específicamente en la apostasía. Voy a seguir con el texto y al final del texto defino qué es la apostasía. Versículos 5 a 9 dicen: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo cuyo adventimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces de aquí se comprende primero que nada que ya esto es algo que Pablo había hablado. Ya esto ya cuando él estuvo con ellos ya les explicó, pero ahora les tiene que aclarar. Desde ese momento ya estaba en curso el misterio de la iniquidad. O sea, ya había comenzado esto. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Resumámoslo muy sencillo, es el plan del maligno. Él no ha parado desde el principio de los tiempos de ver cómo afecta las creencias de los que siguen a Dios. Él no ha parado de tratar de eliminar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es el enemigo de Dios. Ahora, tercer punto aquí. Como parte de este mensaje, él les explicó que algo o alguien está deteniendo ese plan de iniquidad, ese misterio de la iniquidad. ¿Quién será ese algo o alguien? Yo asumo, y es algo que muchos en la iglesia hacemos, que es el Espíritu Santo que está manifiesto a través de la iglesia. Y que cuando la iglesia sea arrebatada, en lo que nosotros llamamos el rapto, ya la iglesia no va a estar aquí presente para detener que el anticristo se mueva 100% libremente. Dígame usted, ¿quiénes son los que se oponen en el tiempo actual a lo que es el aborto, a lo que es todas las cosas que van en contra de Dios, que hay marchas y demás que van en contra de Dios? Por lo general es el pueblo cristiano, hay otras mini denominaciones por ahí que tratan de oponerse, pero por lo general son los cristianos. ¿Por qué? Porque sabemos que esto va en contra del plan de Dios. Entonces somos un pequeño freno en particular a estas cosas. Cuando no estemos, ya el anticristo se mueve libremente. Es una de las cosas que asumimos, no está 100% escrito en el texto, simplemente para tenerlo en mente. Ahora se nos da también más información acerca del anticristo. Se nos dice que tiene gran poder que proviene de Satanás, no proviene de Dios. Entonces este poder que proviene de Satanás tiene poder también. No es que uno tenga que alabar y decir que carga del diablo ni nada, pero tiene que reconocer que es un adversario formidable y que no es cualquier cochinada con lo que nos enfrentamos. 2. Con este poder él hace señales y prodigios mentirosos, así que no crean ustedes ni por un instante que solo porque alguien puede hacer milagros es necesariamente una persona de Dios. Yo he conocido personas metidas en la iglesia que hacen milagros y que la gente piensa que son buenos representantes de Dios. Incluso mi pastor anterior me contó relatos de un pastor borracho que llegaba completamente ebrio a hacer milagros y la gente pensaba que era un hombre de Dios, y él mismo dijo: yo ni siquiera sé qué es el evangelio, pero sabía hacer milagros. ¿De dónde lo sacaba? Dígame usted si de dónde saca alguien que no es de Dios los milagros. Ahora, dice aquí que también tiene un debido tiempo para manifestarse. Eso significa que ya se sabe, o Dios sabe cuándo se va a manifestar este personaje. Y dice que está desde ya destinado a ser matado por el Señor. O sea, es un perdedor desde ya. Entonces no es para tenerle miedo, sigue siendo un adversario formidable, pero sabemos que Dios va a ganar al final. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora yo dejé este versículo suelto porque precisamente quiero llegar al punto de esta prédica de hoy. Es el siguiente. Vimos que el enemigo va a utilizar cosas sumamente creíbles, como los milagros incluso, pero a fin de cuentas son engaños y simplemente son para poder perder a quienes no recibieron la salvación. Lo que se van a perder son, con estos engaños, van a ser los que no recibieron el amor de la verdad, dice el texto. Y el amor de la verdad, ¿cuál es? La verdad es Jesús, y la verdad de su evangelio es que para ser salvos necesitamos creer en su evangelio, y ese lo leemos en 1 Corintios 15, 1 a 4, que lo voy a dejar para el puro final de esta predica, ¿ok? Con todo lo anterior en mente, quiero invitarlos a entender algo, y es que antes de entender el Apocalipsis deberíamos entender qué es la apostasía. Se supone que la apostasía va a suceder antes de todo esto, ¿ok? Entonces hay dos definiciones. Una es sacerdotal, entonces por eso no la voy a cubrir aquí porque no es el énfasis de la comunicación, pero hay una definición que aplica perfecto a lo que es la apostasía en cuanto a la iglesia. Dice: renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía.
partidos políticos no nos interesan a nosotros, no nos van a hacer salvos, pero sus creencias, eso sí lo puede hacer salvo o hacerlo no salvo. Así que muy importante en qué cree usted y qué es o en qué forma usted sigue creyendo o deja de creer en eso, ¿ok? Ahora, cada vez que yo hablo con un hermano cristiano, así pasan los años y yo hablo con ese hermano cristiano, o veo el surgimiento de algunas de estas iglesias denominacionales, perdón, que no quieren ni siquiera someterse a la gracia de Dios y lo único que quieren es someterse a sus propios dioses creados por ellos mismos, yo me doy cuenta de que la apostasía está acercándose a paso agigantado o ya está aquí. Es así de sencillo. Entonces, todos hemos conocido a ese cristiano, les voy a dar unos ejemplos, que su ser amado es sanado milagrosamente una, dos, tres veces. Esto es mientras que Jesús le da tiempo de creer en él para que sea salvo. Pero a la cuarta, Dios dice, no, ya vamos para el cielo con su creador. Ese cristiano que creyó durante 3 milagros, ahora deja de creer. También conocemos al cristiano que acaba de comprar una casa o emprender un negocio, piensa que Dios es un agente de seguros de algún tipo, van a la iglesia todo el tiempo, hacen todo lo que tengan que hacer, pero tarda en golpearse el dedo chiquitito con la mesa de noche y ya dejan de creer en Dios. Eso, ¿verdad? Esos son ejemplos de personas que se alejan porque les pasa algo malo. Hay otros que aún son presa más fácil para el león rugiente. Vean, por ejemplo, ustedes el típico ejemplo de alguien que lideraba en grupo de oración. Incluso usted lo vio que se bautizó en nombre de Jesús, descendió a las aguas y todo. Pero tarda en conocer una enagua que no sea cristiana, que le permite ratitos de placer y de repente le cuesta hasta creer en Dios. Porque dicen, ¿cuál Dios sería tan malvado de juzgar mis prácticas de amor real? Obviamente, sin casarse, ¿verdad? No están dispuestos a casarse porque no quieren el compromiso de, pero sí quieren el placer de, y no quieren que Dios tampoco los castigue por. Entonces, claramente conocen la palabra de Dios, pero deciden crearse su propia versión de Dios después de que dijeron creer en el verdadero Dios. Ahora también está por ahí el que rogó y rogó por un pedacito de lotería nada más ganador para poder hacer cosas buenísimas por la iglesia y la familia, pero apenas logra que le suban unos cuantos chuminos al sueldo, se le olvidan los versículos que se habían memorizado y hasta se le olvida la dirección de la iglesia. ¿Conocemos esta clase de cristianos? El diablo se jacta de los débiles que son algunas veces, estoy seguro que lo hace, si lo hizo con Job. Han escuchado la frase, todos tienen un precio y algunos ni saben cuál es. El enemigo constantemente pone a prueba esa frase y pueden leer Job, como les dije, para comprobarlo. De hecho, importante, el libro de Job no es un ejemplo de fe inquebrantable como lo predican algunas veces. Job tocó fondo y de hecho él también llegó incluso a reclamarle a Dios porque le estaba pasando lo que le estaba pasando. Entonces, si leen todo el libro se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Luego, también todos hemos visto esas supuestas iglesias que le dicen a uno que Dios es amor, al punto de que ama todo acerca de usted, incluso lo pecador y las aberraciones que usted hace en contra del mismísimo Dios. Así es Dios, tanto amor, tanto amor. Pero ahí se les olvida que también Dios es juez y 100% justo. De hecho, le hace Salmos 111, digo 7:11, perdón. Dice, Dios es juez justo y es un Dios que se indigna todos los días con el impío. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dígame usted si es un Dios que está muy contento con los inicuos, cuando dice ahí claramente que todos los días se indigna con los impíos. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. En estos días también he visto cómo se disparan aún más. Todos los días salen iglesias nuevas, predicadores nuevos, que supuestamente son iglesias, pero nunca tocan ni siquiera el tema del plan de salvación de Dios. Pero eso sí, tienen buenísimas charlas motivacionales y vocacionales constantes, constantes. Yo les digo, salir contentos de una iglesia no es un indicador de lo buena que estuvo la prédica o la palabra de Dios ese día. No es un indicador de que el espíritu se estuvo moviendo muy bien. Uno salir contento no es indicador de nada, eso es indicador de que le dijeron las palabras que usted quería oír. Así que por favor busque iglesias que le hablen directo de la palabra, no de, ay, vea qué lindo, les voy a hablar de cómo sentirse mejor porque Dios los ama tanto y no importa cómo hayan pecado toda la semana y lo malos que se hayan portado toda su vida. Dios tiene estándares de calidad mejores que los que cualquier empresa. Ahora, también hay que recalcar el asco que dan las iglesias que promueven quedarse sin un centavo mientras que se lo dé toda la iglesia, ¿sí? La plata es mala, dicen, pero ellos sí la quieren toda. Se les olvida que el versículo dice que es el amor por el dinero lo que es malo, y ellos tienen mucho amor por el dinero, al punto que dicen que si usted no les da dinero, ni siquiera van a orar por usted. Vea usted qué clase de basura de iglesias pueden ser.
Pero eso sí, ellos dicen que si usted les da platita, usted está sembrando y que Dios le va a agregar ceros a la derecha de sus cuentas bancarias. ¿Mm? Yo se lo pongo así, si usted está buscando dinero fácil, Dios no es un banco, no es un cajero automático y le sería más beneficioso a usted y de hecho le recomiendo, vaya, métase unos cursitos de cómo manejar sus finanzas antes de ir a perder el tiempo con esta clase de ladrones que son de la peor calaña, usando el nombre de Dios para robarle dinero a la gente, o sea, es el colmo. Ahora, en mi último mensaje yo les hablé de cómo una fe fundada solo alrededor de los momentos buenos o dependiente de las experiencias personales, en vez de sobre una sana doctrina, esto es fácilmente quebrantable. Y ojo, eso yo no lo saqué porque yo tengo un increíble conocimiento cósmico, ¿no? Eso Jesús lo dijo clarísimo en Mateo 7, 24 a 27, se los dejo de tarea. De hecho, les propongo que hoy basen su fe en el Evangelio verdadero y no caigan presa de la apostasía. Ahora sí, ya les dije que era la definición de apostasía, les había dicho también que les iba a decir cuál era el verdadero evangelio. En esto ustedes basan su fe y según los evangelios de Pablo, aquí se nos dice clarísimamente, según esta carta, 1 Corintios 15, 1 a 4, cómo usted es salvo y no pierde su salvación. ¿Qué es lo que dice? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, ya lo había predicado antes, pero ahora se lo está declarando nuevamente. El cual también recibisteis, ya lo habían recibido antes, en el cual también perseveráis, o sea, eso es algo en lo que ellos continúan, no nada más lo supieron y lo tienen en la cabeza, continúan en él. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, la guardan, sois salvos. Si no creísteis en vano, si creyeron en vano y no la guardan, entonces no son salvos. Pero si sí la creyeron y si la guardan, son salvos. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Pablo, ¿de dónde lo recibió? De Jesús directamente. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesús murió por nuestros pecados. Nosotros no hacemos buenas obras para limpiar nuestros pecados. Fue Jesús quien murió por ellas. ¿Por qué? Porque así le dijeron las Escrituras que iba a suceder y así sucedió, se cumplió. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. El hecho de que haya sido sepultado es importantísimo. ¿Por qué? Porque demuestra que verdaderamente murió. Derramó su sangre por nosotros. Y el hecho de que resucitó es igualmente importante porque si alguien llega y dice, yo voy a morir y a los 3 días me voy a levantar, y justamente eso sucede, esa persona tiene una credibilidad muy, muy, muy alta. Y eso es porque este es Dios, es el mismo Dios encarnado que vino y se puso en nuestro lugar para morir por nuestros pecados. Yo le invito a usted a que crean esto, hermano. Eventualmente vamos a hacer estudios de las palabras que son importantes, que le dicen a uno cómo Dios espera por lo menos que un cristiano se comporte, no porque esto lo salve, sino porque es lo que refleja que usted es un cristiano. Pero por ahora, espero que esto sea en lo que usted tenga toda su fe basada. Si usted tiene su fe basada en ceros en la cuenta bancaria, está en el lugar equivocado. Si usted tiene su fe basada en cuánta salud va a obtener, todos nos vamos a morir algún día, sin excepción, no importa si se muere roncando de la felicidad o si se muere completamente destrozado por alguna enfermedad o por un automóvil. Todas estas cosas las tenemos garantizadas que la muerte va a suceder. Entonces no podemos vivir porque Dios nos dé salud, prosperidad, como dicen los de falso evangelio. Espero que por favor, hermanos, consideren este mensaje, basen su fe en lo correcto. Estamos en tiempos muy difíciles, no estoy diciendo que sea el fin de los tiempos, ni va a ponerme a decir, ay, nos vamos a morir todos muy pronto, pero sí hay que estar bien parados en la fe. ¿Por qué? Porque así sea que mañana pase el fin del mundo, o que solo usted muera o solo yo muera, si no tenemos nuestra fe en el lugar correcto, no estamos en una buena dirección. Entonces espero poder traer sana doctrina en un próximo video. Pero más que nada les deseo bendición de Dios, que este evangelio se les grabe en el corazón, complete absolutamente, porque es el evangelio correcto. Y les mando un abrazo con una bendición. Que Dios les bendiga.